Días a todos y a todas. Soy Florencia Cruz, profesional de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas UC. Bienvenido a la sesión número 18 del ciclo Diálogos de la Agenda Pública. Pocos trabajos en Chile y el mundo han sistematizado la evidencia acumulada sobre los aportes de la colaboración docente. Eso es lo que busca abordar el artículo 169, colaboración docente como núcleo del desarrollo profesional, de la serie de temas de la agenda pública, que espera ser un insumo para la transferencia de prácticas de colaboración con foco pedagógico y constituir un aporte para orientar la política pública en esta materia. En esta ocasión estamos con Magdalena Müller, Paulo Volante, Álvaro Salinas y Felipe Coloma, académicos de la Facultad de Educación UC y coautores del artículo. Quisiera comenzar esta conversación preguntándoles, en primer lugar, cuáles son los beneficios de la colaboración docente y qué se ha aprendido de la experiencia de otros países. Gracias, Florencia, por esta instancia, nosotros de poder compartir lo que sintetizamos en este documento que venimos trabajando como equipo en la Facultad de Educación hace harto tiempo y nace, antes de contestar específicamente tu pregunta, contar un poco el contexto donde nace la inquietud por estudiar la colaboración docente, principalmente de estudios nacionales e internacionales que hablan que el desarrollo profesional basado en oportunidades formales que son fuera de la escuela, como se ha hecho tradicionalmente con asesorías, seminarios, congresos, donde los profesores participan individualmente, donde tienen asesorías, cada uno elige en qué se quiere perfeccionar y no lo hacen como equipo, no tiene los efectos esperados en los aprendizajes y estudia a gran escala, y eso es un tema de inversión de parte de los ministerios de educación y de quienes están detrás del desarrollo profesional, que ha inquietado y que en el fondo ha llegado a la conclusión que como mejor se aprende en la escuela o el desarrollo profesional es aprovechando la experticia de quienes están haciendo el trabajo en la escuela, que son los profesores, y generar instancias para que entonces lo que se llama tener un aprendizaje situado en la escuela. Y dentro de ese aprendizaje en la escuela, una de las formas de aprender es justamente colaborar y tener instancias de colaboración entre pares. Y en ese sentido, los beneficios que se han podido percibir, aunque los estudios son poco como todavía robusto en el sentido de relacionar variables en forma directa, pero se ha ido avanzando hacia identificar variables donde la colaboración media en el resultado, la relación entre colaboración y, por ejemplo, satisfacción laboral, cambio de prácticas, muy importante, y este cambio de prácticas después llega a nuestro objetivo final, que es impactar en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, los beneficios de la colaboración tienen que ver con la satisfacción, con la confianza relacional, con el cambio de práctica, que tiene como objetivo final. Por eso nosotros ponemos mucho énfasis en el documento, hablar de colaboración instruccional en el aprendizaje de los estudiantes. Pero desde el punto de vista de la investigación, como ponemos en el documento, ha sido más difícil poder llegar a establecer la relación entre colaboración y aprendizaje, pero claramente ese es el desafío que tenemos en el campo, de poder lograr establecer claramente esa relación. Muchas gracias, Magdalena. También en los últimos años, el término colaboración se ha incluido en políticas del país como un elemento importante para el desarrollo profesional docente. Entonces, cuéntanos un poco cómo se ha plasmado en las principales leyes y políticas públicas y qué implicancias ha tenido. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. A mí también me gustaría poder abordar un poco esta pregunta. A ver, en primer lugar, esto es algo que hay que analizarlo en distintos niveles, ¿no? Efectivamente, hay dos leyes bastante recientes, que son Nueva Educación Pública y el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que son dos de las leyes más relevantes de las últimas décadas en el sistema educativo, y ambas plantean a la colaboración como un principio de la ley. Esto es bien relevante porque, al estar establecido como un principio, se espera que la relación entre los distintos actores y la política hacia las escuelas tengan como un eje articulador la colaboración docente. Pero también, al estar planteado como principio, la definición es bastante general. Entonces, por ejemplo, si vemos lo que dice la Ley de Nueva Educación Pública, ¿verdad?, que es la que crea la Dirección de Educación Pública y los Servicios Locales de Educación, se dice ahí que la Dirección de Educación Pública debe tener una relación colaborativa, por ejemplo, con los servicios locales, y se espera lo mismo desde los servicios locales hacia los establecimientos educacionales, ¿no? La inspiración que tiene esto es cómo podemos rescatar los conocimientos de los distintos actores,
para poder llevarlos a otros establecimientos, pero sigue siendo una definición bastante amplia, ¿no? No es que tenga una definición exacta o que diga específicamente qué es lo que se espera de esta colaboración, sino más bien esta idea de cómo debería organizarse la administración de la educación pública. En el caso del sistema de desarrollo profesional docente, ahí sí hay algunas conexiones un poquito más explícitas, ¿no? Por ejemplo, se indica que el equipo directivo debe promover el trabajo colaborativo entre docentes y se espera que este trabajo colaborativo efectivamente repercuta en una mejor calidad de la enseñanza, ¿no? Y uno también podría esperar que eso también a su vez lleve a una mejora de los resultados de aprendizaje. Y para esto pone ciertas formas en que esta colaboración podría llevarse a cabo. Nuevamente no define explícitamente qué tipo de colaboración es la que se espera, pero por ejemplo crea o aumenta cierto las horas no lectivas y cuando define aquellas actividades, por ejemplo, de las horas curriculares no lectivas, hay algunas que estarían más vinculadas a colaboración, es decir, se espera, por ejemplo, que los docentes puedan planificar en conjunto, se espera que puedan compartir materiales, que sea una forma un poquito más básica, ¿verdad?, de colaboración, etcétera. Entonces, hay una estructura que lo permite. También, cuando habla del sistema de desarrollo profesional local, dice, por ejemplo, que aquellos docentes expertos, experto 1, experto 2 o incluso el tramo avanzado, deberían estar apoyando a aquellos docentes más novatos. Por ejemplo, en la misma política de mentorías, quien hace de mentor, aquellos docentes que están en su primero o segundo año de ejercicio, son estos docentes que han estado en los niveles más avanzados. Entonces, nuevamente pone una forma colaborativa de desarrollo profesional, como muy bien plantea Magdalena, algo que ocurre dentro del establecimiento en el día a día y no fuera de este, como un principio que puede guiar, ¿verdad?, la mejora escolar a través de la colaboración. Otro elemento que es bien relevante son los planes locales de formación. Esto también, cierto, lo desarrollamos en el artículo. Pero precisamente se le pide a los equipos directivos que desarrollen anualmente un plan de desarrollo profesional, pero que ocurra dentro de la escuela. Y estos son los planes locales. Y ese plan local tiene como principio orientador actividades colaborativas entre los docentes y también con un foco bastante en observación y retroalimentación pedagógica. Y finalmente, y muy relevante para los docentes del país, tiene que ver con la evaluación docente. La evaluación docente, a partir de esta ley del año 2016, incluye un nuevo módulo, y el módulo se llama colaboración docente. Entonces, esto también es relevante, porque le envía al sistema una señal muy clara, y es que, de hecho, cuando definimos qué es la buena docencia, que es un poco el intento de la evaluación, dice, bueno, uno de los elementos es la colaboración, ¿no? Entonces también crea un estándar, si se quiere, explícito, que dice, bueno, esperamos que nuestros docentes puedan colaborar de buena forma. Creo que todavía el desafío es definir mejor, bueno, qué tipo de colaboración, porque no toda colaboración genera los mismos resultados, y creo que eso es todavía un desafío, pero efectivamente hay elementos de la ley que empujan hacia esa dirección. ¿Y cuáles son los actores relevantes en nuestro país para incentivar la colaboración docente y qué roles pueden ejercer estos actores? Bueno, hay varios actores involucrados en la promoción de la colaboración docente. Felipe ya recién, yo diría que reseñó muy bien todo lo que tiene que ver con la legislación y con todos los actores vinculados con el desarrollo de los marcos normativos que impulsan este tipo de iniciativas. Yo quisiera concentrarme en otros actores. Hay dos actores que me parece que son extremadamente relevantes y que se destacan en el documento. Un tipo de actores son los sostenedores y los directores de la escuela, y diría que son particularmente relevantes porque son los que pueden generar condiciones básicas para la colaboración. Y yo quisiera subrayar solamente dos que aparecen bien en el documento. La primera es el tiempo. Yo diría que una de las grandes dificultades que los profesores reportan para colaborar entre ellos tiene que ver con las dificultades para asignar tiempos protegidos que les permitan trabajar juntos en equipos dentro de la escuela o entre las escuelas, en fin. La segunda condición que yo creo que es tremendamente relevante tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con sostenedores y directores que generen un clima de confianza de modo tal de que los equipos sientan que este es un espacio protegido, un espacio de crecimiento, un espacio para la mejora.
Y yo diría que hay experiencias que han avanzado de manera significativa en generar esas condiciones de confianza. Yo diría que la colaboración cuando se produce en un clima de ese tipo es una colaboración mucho más fructífera. Y el segundo tipo de actor, por supuesto, son los equipos docentes, los equipos directivos, en fin, los equipos de la escuela, que son los protagonistas en esto. Y yo diría que un elemento clave para que la colaboración se instale como una práctica permanente en la escuela es que las escuelas funcionen en esta lógica y puedan demostrarse a sí mismos que la colaboración contribuye de manera significativa no solo al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje, sino que también contribuye a un clima en la escuela, a unas formas de trabajo de las escuelas que enriquecen el trabajo docente, etcétera. Ahora, pensando en mejoras a mediano o largo plazo, ¿cuáles son, creen ustedes, los desafíos y principales recomendaciones que proponen para la política pública del país en torno a la colaboración docente? Bueno, gracias, Florencia. Un agrado saludarles y compartir con ustedes este proyecto que tiene una larga data en la Facultad de Educación, como decía Magdalena, y que está muy conectado con la investigación internacional y la política nacional. En primer lugar, una evidencia y unas propuestas como las que se hacen en este material tienen que ver con una idea global que le interesa al mundo de la educación desde hace mucho tiempo, pero que tiene una serie de barreras. Esta idea es promover la desprivatización de la enseñanza. Desprivatizar la enseñanza tiene que ver con abrir la sala de clase como un espacio donde ocurre lo más importante, ¿no es cierto?, del fenómeno escolar y donde existen posibilidades de mejorar en la medida en que estamos compartiendo, ¿no es cierto?, nuestra práctica y tenemos esta intencionalidad compartida de mejora. Entonces, una política nacional le haría bien incorporar una noción de desprivatización que no es solo administrativa y que no es solo institucional, sino que tiene que ver con el centro de la práctica pedagógica. En segundo lugar, una política pública debería estimular la conexión, la conexión entre profesionales de una misma escuela y que tiene los elementos para hacerlo, como mencionaba Felipe. La conexión entre docentes y equipos directivos de distintas escuelas, lo cual también tiene un paraguas institucional muy claro a través de la Ley de Educación Pública y otras iniciativas de redes. También estimular la conexión entre instituciones de distintas características, ¿no es cierto? Es una muy buena oportunidad para integrar prácticas de los distintos subsistemas que tiene Chile. A veces se dice que Chile es un sistema muy fragmentado entre una educación particular, pagada, subvencionada, y una educación pública en su vertiente municipal o de los servicios locales. Y aquí es posible integrar, conectar esa experiencia. Y por qué no, como también lo hemos hecho y lo hemos visto, estimular también la conexión a nivel nacional, la conexión entre territorios, de muy al norte, el centro y el sur del país, como lo hicimos en uno de nuestros proyectos, y por qué no también estimular la conexión internacional, como lo hemos visto en uno de los proyectos que origina esta iniciativa entre Asia y Estados Unidos. Pero también esta es una oportunidad para que la política pública estimule la consistencia institucional y práctica. Esto no quiere decir que se tenga que promover un particular modelo de enseñanza o de aprendizaje, pero sí ganamos con estas buenas noticias. La colaboración promueve un sentido profesional que es altamente de alta adhesión entre los profesores. Tal vez es una de las palabras que más nos gusta a los educadores. La palabra colaboración está en el corazón de los 230.000 profesores de Chile. Otra cosa es cómo la llevamos a la práctica, ¿no es cierto?, que es un gran desafío.
Y también la colaboración es un mandato institucional y legal, está escrita esa palabra en las leyes que se han mencionado. Por lo tanto, hay una oportunidad muy interesante de hacer consistente esta perspectiva institucional, legal, con esta práctica. Y además es coherente con los incentivos, con las evaluaciones que se han incorporado, como se ha dicho también. Y finalmente promueve la satisfacción laboral porque existe bastante evidencia, ¿no es cierto?, de que hay una relación positiva, sobre todo cuando se administra bien. Ojo, porque la colaboración también agrega una agenda de trabajo adicional y podría ocasionar cierto cansancio. Pero finalmente, también para la investigación es importante el desafío que mencionaba Magdalena. Queda pendiente, ¿no es cierto?, promover investigaciones que muestran el efecto de la colaboración en sus distintas dimensiones, pero particularmente en la dimensión de resultados de aprendizaje. En el país existen instituciones de investigación asociadas y financiadas por el Ministerio de Educación, como los centros de liderazgo, por ejemplo, que podrían perfectamente participar de esta agenda. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Yo Muchas gracias. quisiera complementar Sí. algo en relación a la conexión de la que hablaba Pablo como recomendación. También hacemos mucho énfasis en el documento a la conexión también entre los instrumentos de la política, porque la política se aterriza en distintos instrumentos. Entonces las escuelas tienen un proyecto educativo institucional, programa que se llama PEI, otro donde definen visión, misión, otro de programa de mejoramiento escolar, otro del plan local de formación que mencionaba Felipe. Ahora se incorporan unos programas que son, mencionamos en el documento, que son ADECOS, que son asignación de desempeño colectiva. Todos tienen como ejemplos de colaboración, sin embargo, no necesariamente están articulados en términos de tiempos en que se entregan, en términos de la articulación entre ellos y la exigencia que es para los equipos directivos desarrollar esos instrumentos. Entonces, parte de la sugerencia que hacemos en el documento en relación a la política es justamente esa. Quiero terminar con la idea también que presentamos, que la idea fuerza del documento, que a colaborar se aprende. Muchas veces creemos que es una pulsión humana que nosotros naturalmente hacemos, pero la colaboración instruccional que proponemos requiere de una agenda, intención, oportunidad sistemática para desarrollar esas habilidades, disposiciones en quienes participen de estas actividades de colaboración. Así que en ese sentido sigue habiendo mucha necesidad de trabajo en investigación y sistematización de cómo llegar hasta ahí. Así que muchas gracias por esta posibilidad de difundir el trabajo. Sí, muchas gracias Magdalena por ese último punto que es súper relevante. Muchas gracias a los cuatro por esta instancia y gracias también a quienes nos escucharon en este episodio de Diálogos de la Agenda Pública. Si desean leer el artículo Colaboración docente como núcleo del desarrollo profesional, pueden hacerlo ingresando a nuestro sitio web políticaspublicas.uc.cl en la sección de publicaciones. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.